Con la parte de procesamiento de la información, que es la última sección, aprovecho para explicarles un tema que se llama también diseños de investigación, que si bien no tienen que incorporarlo, pero sí es importante que lo comprendamos. Vamos a ver, el procesamiento de la información es, como yo les mencionaba ayer, cuando uno comienza a trabajar con las herramientas, uno lo que está recolectando son datos, o sea, es data, son datos lo que ustedes están recolectando. ¿Por qué? Porque no es información, ya que si el día de mañana, por ejemplo, agarramos las 35 entrevistas, las respuestas de cada uno y son 35 respuestas, de nada sirve tener 35 respuestas si no logramos encontrar tendencias, analizar puntos importantes, valorar hacia dónde nos dirigen esas respuestas y localizar, digamos, oportunidades de mejora, que eso es lo que realmente ya se vuelve información. Precisamente un día de esto que estaba en un congreso, hablaba de eso precisamente uno de los expertos. El dato es lo que recolectamos, pero hasta que no le damos su interpretación de vía, su análisis, su comprensión, tendencia, no estamos haciendo realmente procesamiento de información, o sea, no estamos convirtiendo el dato en información. Entonces, la sección donde ya nosotros explicamos de qué manera los datos que obtenemos de las técnicas de recolección es aquí. Esta es la parte donde nosotros explicamos cómo esos datos los procesamos y los convertimos en verdaderamente información. Ahora bien, el procesamiento de la información también conlleva que ustedes tengan claro cuál ha sido el diseño de investigación que han venido utilizando. Un diseño de investigación significa los diferentes pasos que yo establezco o el plano, la estrategia que yo establezco para a partir de la definición del problema y recolección de datos, poder transformarlos realmente en información y además esa información poderla utilizar, que en el caso de ustedes termina en alguna propuesta o solución. Eso es lo que se busca. Entonces, dentro del planteamiento, digamos, normal que hemos venido hablando, hay diferentes diseños de investigación. Por ejemplo, aquí yo les hago un repaso rápido de lo que son diseños como tal, pero el de ustedes está obviamente más basado en lo que son los diseños cualitativos. En el diseño cuantitativo, sobre todo, está el referenciado a lo que son experimentos. Los diseños cuantitativos lo que buscan es la demostración de una verdad absoluta entre comillas, porque lo que trata es sobre todo de demostrar alguna condición y esa demostración de condición como tal es lo que yo establezco este, como elemento inicial del estudio, que es la hipótesis. Porque cuando yo establezco la hipótesis, estoy tratando de decir que hay alguna condición que se va a cumplir. Y mi desarrollo experimental o preexperimento, cuasi experimento, está en función de demostrar esa posible relación. ¿Ven? Entonces, los experimentales es lo que normalmente hemos estado más acostumbrados, porque lo que es escuela y colegio, cuando nos hablan a veces de hacer investigaciones, nos llevan con la idea de experimentación, ¿verdad? Como para descubrir cosas. Pero los diseños de investigación no solamente es hacer experimentos en ciencias básicas. Ahora, el modelo de experimentación puede funcionar para cualquier cosa. No significa que solamente funcione para, por ejemplo, temas biológicos o cosas así, digamos, o de biología, o de física, o de matemática, sino que también, este, puede servir para elementos como sociales. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos en ciencias sociales, podemos hacer también posibles experimentos. Comportamiento humano, también se puede usar experimentos. Y los resultados, si bien no van a ser cuantitativos del todo, sí nos permite el diseño experimental poder demostrar alguna situación particular. En el caso de ustedes es muy difícil ver un diseño experimental realmente en aplicación porque los diseños de ustedes experimentales sería, no salimos de una hipótesis, porque realmente ustedes lo que están es trabajando un proyecto que es para resolver un problema a partir de una solución específica. Ahora, el diseño cuantitativo también tiene tipos de diseños que no son experimentales, como el transeccional y el longitudinal. Pero este lo que hace referencia es a tipos de investigaciones donde buscamos explorar cosas nuevas, describir situaciones
y se hacen transversales o transaccionales porque son para un momento específico. Y hay otros que lo que buscamos es una tendencia de comportamiento o, por ejemplo, analizar la evolución de un grupo, y eso es donde hacemos más bien trabajos longitudinales o evolutivos, porque son, digamos, investigaciones que van a conllevar un cierto tiempo para ver cómo evoluciona, por ejemplo, una posible variable. Si ustedes tuvieran un proyecto donde tal vez tienen 2 años para hacer el proyecto, o como por ejemplo, que a veces en algunos programas de doctorado he visto, que la idea es que ustedes inicien ya con una propuesta de proyecto y durante el doctorado lo van realizando y son 2 o 3 años, puede ser que ahí cabe un diseño longitudinal o evolutivo. Porque ustedes, por ejemplo, si esta solución tuviéramos 2 años para poderlo evaluar en la empresa y ustedes van viendo los resultados, mejoras que se van obteniendo y otras consideraciones, entonces, nosotros o ustedes pudieran ver la evolución con respecto a su solución. Y entonces ahí sí se podría proponer un proyecto más tipo evolutivo, porque entonces podemos hacer una implementación básica inicialmente como una prueba, ver resultados, obtener y hacer mejoras continuas, entre otros. Y entonces ese sería un tipo de estudio longitudinal o evolutivo. Pero por obviamente el tiempo que ustedes tienen de realización del proyecto, eso no les va a dar chance. Entonces sería muy difícil hacer un proyecto tipo longitudinal o evolutivo. Y transversal, digamos que de cierta manera hay ciertas características que ustedes aplican, sobre todo más en la parte descriptiva, porque, y también de correlacional causas, porque en realidad ustedes sí tienen una pequeña fase donde hacen todo ese análisis de causa-problema, hacemos un análisis de una descripción de la situación, porque esa primera parte analítica para nosotros sería parte de un diseño transversal, pero es la primera parte de su proyecto, porque realmente un proyecto que fuera descriptivo o de este tipo correlacional causal se queda hasta la parte del diagnóstico, digamos, no hace la realización de una solución, sino que es simplemente para hacer una explicación de alguna situación X o Z. Entonces ahí es donde, digamos, ustedes, si bien es cierto, uno les explica más por el diseño, o sobre todo el cualitativo, hay elementos o características de estos que ustedes más o menos incluyen en algunas partes de su proyecto, pero no es el diseño principal. Ok, otra cosa importante que hay que considerar, sobre todo en estos diseños, y aquí estoy pasando un poco por encima de esto, es que los diseños tienen que tener también su validez. Si ustedes lo ven acá, por ejemplo, la validez interna de los experimentos, y es porque todo diseño, herramientas que se utilicen dentro de estos diseños tienen que tener su validez. ¿Ven? Entonces, ahora sí, pasemos a más a los cualitativos. En los cualitativos, que es más o menos lo que ustedes trabajan, los datos que nosotros recogemos, como vieron en la parte de formulación de técnicas, está asociado sobre todo a interpretaciones, a análisis un poquito más profundos, a lo que uno dice profundizar en los hechos, situaciones y demás. Y entonces la mayor parte de estos resultados que ustedes obtienen generan interpretaciones y generan perspectivas. Entonces, ¿a qué nos lleva? No podemos hacer un tipo de análisis tan cerrado como tal vez estos, que están asociados a una variable específica, por ejemplo, y ir viendo su evolución o ver cómo es la variable en una foto de un momento dado, porque a nosotros no nos interesa nada más determinar el estado de la variable, que en este caso sería la categoría, sino que nos interesa también desde un elemento de perspectiva, desde un elemento de interpretación, cómo podemos mejorar esto para construir algo que lo mejore. ¿Ven? Entonces, los diseños de investigación cualitativa son muy flexibles y abiertos y van evolucionando conforme se va realizando el proyecto, que es la diferencia con los diseños cuantitativos. Por lo general, en un diseño cuantitativo ya está planteado el mecanismo por el cual yo voy a hacer, por ejemplo, el experimento. Y no puedo variar las condiciones del experimento porque tendría que variar toda la investigación nuevamente. Vean lo complicado que a veces se vuelve, porque esto ya tiene que estar planificado todo desde el inicio, de tal manera que yo no puedo generar cambios en eso, porque si yo genero un cambio, por ejemplo, en un experimento, ya estoy cambiando las condiciones y posteriormente yo, por ejemplo, no puedo comparar.
No pudiera, por ejemplo, realizar una evaluación de esos resultados a futuro o tratando de comparar similitudes. O, por ejemplo, si yo digo que es que voy a hacer uno evolutivo, yo tengo que repetir ese experimento en las mismas condiciones durante el tiempo, porque si las condiciones van cambiando, no hay manera de hacer una comparativa de resultados, ya que las condiciones cambian. En el tema cualitativo es diferente. El tema cualitativo va siendo muy flexible y abierto, que era lo que yo les he venido diciendo con su proyecto. Si en algún momento, por ejemplo, hay que ajustar el grupo poblacional, uno lo puede ajustar, uno puede devolverse en esas etapas. Lo que tal vez no pueden hacer, y eso tal vez no va, sino que lo que sí no pueden hacer es cambiar el problema de investigación. Propiamente, cambiar el problema de investigación, no lo pueden hacer, porque si cambian el problema de investigación, ahí se están sugiriendo otro proyecto, pero pueden variar ciertos objetivos, pueden variar ciertas metas, se pueden variar hasta los elementos de estudio, se pueden variar hasta lo que sería sujetos, técnicas que van a usar, porque conforme el proyecto va evolucionando, yo puedo ir quitando e incorporando cosas. Obviamente lo que yo les decía, no pueden cambiar el objetivo general porque entonces ahí sí cambian el proyecto. Las categorías de estudios, de ahí, si hay un cambio objetivo, sí van a cambiar las categorías. Pero en el tiempo de ustedes no es viable estar cambiando eso porque va a cambiar toda la perspectiva y es empezar un nuevo proyecto. Pero, por ejemplo, si esta vez yo determiné, no sé, 5 sujetos de investigación y al final solo fueron 3, bueno, eso se puede variar. Si al final yo no determiné o había planteado hacer una cuestionario, entrevista o herramienta de X manera, pero la tuve que variar para aplicarlo de otra manera, obteniendo el mismo resultado, el sistema o el diseño lo permite. Entonces, en este caso, los diseños son más abiertos a eso. Y por eso es que es otra rama, digamos, de la investigación como tal. Ahora sí, en el caso de ustedes y todo diseño e investigación relacionado con el tema cualitativo, está orientado sobre todo al tema de formular un problema inicialmente. Casi que todo modelo de investigación cualitativa nace de generar un problema. Y en el primer nivel de codificación, nosotros lo que vamos a trabajar son las categorías, precisamente. Por eso es que trabajamos problema, objetivos y luego categoría. Y vean de dónde sale la teoría que nos respalda la forma en que nosotros trabajamos. Vean cómo precisamente lo que nos dice la teoría, cosa que nosotros obviamente yo se los hago más resumido y enfocado directamente, porque si no, y ustedes se imaginarían hacer toda la explicación completa. En este caso, la idea es como aterrizarlo más. La idea es que uno primero establece el problema y comienza a establecer un nivel de codificación donde apunta todo aquello que uno quiere estudiar, todo. Todo eso que uno quiere estudiar comienza a integrarlo, como decir, en elementos, como que serían en este caso subcategorías, por decirlo de cierta manera, hasta finalmente aterrizarlo a categorías centrales. Nosotros trabajamos más bien con la categoría primero amplia y luego lo vamos expandiendo. El modelo puede ser a como lo trabajamos nosotros o como indica acá. Pero vean que lo importante es que nosotros estamos siguiendo este modelo porque sí establecemos categorías de estudio, que son los elementos de estudio. Y precisamente eso es lo que nos respalda esta teoría. Lo que estamos haciendo sí está alineado precisamente a estos puntos que nos dice la teoría. Obviamente de una manera un poco más concreta para que ustedes lo puedan aplicar más fácilmente. Ok, y después de eso, por ejemplo, tenemos este tipo de trabajo como el de investigación-acción, que es muy similar a lo que ustedes hacen, donde tenemos un primer ciclo que es determinar el problema, que tal vez ustedes dirán, pero veo que es un ciclo, sí, vea lo que a ustedes les ha pasado. Se define el problema, hay una versión uno, se va mejorando, se van integrando cosas y es un ciclo. Después del problema pasamos al segundo ciclo, que es elaborar el plan de trabajo, que son los objetivos, estrategias, acciones, la parte metodológica, lo que hemos estado hablando precisamente. La tercera parte de una investigación acción es echar ya a andar toda la parte metodológica. O sea, su plan o estrategia que ustedes están construyendo en esta segunda fase es la metodología. Donde ya nosotros comenzamos a trabajar categorías y posibles instrumentos, ya estamos hablando de hacer una estrategia de ataque. La tercera parte, que es implementar ese plan, es cuando ustedes ya comienzan a aplicar las herramientas y comienzan a analizar y desarrollar. Y ya cuando comienzan a desarrollar, comienzan a crear la solución
que este tercer ciclo es el más amplio de que tiene la investigación de ustedes, y la fase que no realizan es la retroalimentación, porque al final de cuentas, algunos podrán llegar a desarrollar más o menos la propuesta, podrán tener alguna retroalimentación de la empresa, pero digamos a nivel valorativo, no por implementación, pero entonces la cuarta fase en realidad ustedes quedan como tal vez una pequeña porción o a la mitad. Sobre todo la tercera fase es la que lleva más trabajo. Pero por eso es que estas primeras dos fases, en estos dos primeros seminarios, los estamos trabajando un poquito, digamos, más concreto, para que ustedes tengan más chance de llegar a esta tercera fase de realización con mayor espacio de poder obtener mejores resultados y hacer un mejor análisis. Y con ello implementar la solución. Este modelo es muy similar al que ustedes vienen haciendo porque investigación-acción implica que el investigador es parte propiamente, digamos, del lugar o de la acción en sí que se va a hacer de investigación. Y por lo general, como ustedes trabajan en esas áreas o en esos departamentos o conocen la situación, son parte precisamente de los objetos de estudios o de los elementos de estudio. ¿Ven? Entonces, ¿por qué es importante mostrarles esto? Porque cuando nosotros vamos a procesar información, tuvimos o tenemos que haber tenido claro este proceso precisamente. Tuvimos que haber tenido claro este proceso de las etapas que nosotros hemos venido siguiendo para entender qué es lo que estamos realizando. Y precisamente la parte de procesamiento de información conlleva el haber concluido esta ejecución de etapas para poder llegar a comenzar a interpretar resultados. ¿Ven? Y eso es lo que tenemos precisamente aquí, en este momento. Entonces, la última sección del capítulo 3 que hace referencia a la parte de procesamiento, hace referencia a tomar los datos y comenzar así, a entenderlos, a descubrir tendencias, a evaluar qué está ocurriendo, entrando a mayor profundidad. Y lo que tenemos que hacer en la sección del capítulo 3 es explicar todo ese proceso que realizamos para convertir los datos en información. Entonces, la sección conlleva una explicación de todas aquellas técnicas de procesamiento, pero también conllevan una explicación del diseño o de las etapas que ustedes incluyeron dentro de su proyecto. Entonces, contempla las etapas que ustedes están siguiendo para poder llegar finalmente a la solución. Entonces, esta sección, que es la 3.5, ¿qué nos interesa? Que nos hagan una explicación de su proceso de investigación que han seguido para poder llegar propiamente a la construcción de la solución, de la propuesta. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia nos interesa que hagan una buena explicación sobre los resultados que están, digo, sobre las técnicas, propiamente las técnicas que van a aplicar para hacer análisis de esos resultados. Que nos expliquen la aplicación, por ejemplo, de técnicas de estadística descriptiva. Que nos hagan explicación si están usando más probabilístico. Que nos hagan explicación de esos métodos, digamos, si están usando mediana, promedio, varianza, cómo los están usando para convertir esos datos en información. Y también con eso entender que tienen noción de qué tipo de variables categorías son las que están utilizando. Darnos cuenta que, por ejemplo, no están planteando el uso de un tipo de técnica que no aplica a ese tipo de variable, por ejemplo. Entonces, métodos específicamente de procesamiento. Están los métodos estadísticos, que sobre todo aplica más la estadística descriptiva por el tipo de estudio de ustedes, que está valorado más en perspectivas, en categorías, elementos no tanto de determinación de un valor exacto, sino más de tener interpretaciones y rangos. Ahí lo más utilizado a nivel de gráficos pueden ser frecuencias absolutas, frecuencias relativas acumuladas. La cuestión es que ustedes ahí puedan determinar tendencias, pero no estamos haciendo cálculos realmente de valores como promedio, varianza o demás. Entonces, la estadística descriptiva lo vemos como un elemento completo desde el punto de vista de procesamiento de información, porque es todo un área.
pero no vamos a decir, bueno, es que estamos usando la gráficos como tal, estamos usando el análisis de tendencia. O sea, la idea es entender que estamos usando como tal la estadística como un elemento que nos va a permitir analizar. Ahora, si ustedes quieren profundizar propiamente en elementos como análisis de tendencia, tabulaciones, graficación, tipos de gráficos que van a utilizar, tabulación en forma de tabla, o si son tablas que hacen acumulativos o modelos más acumulativos que no absolutos, eso es parte de lo que ustedes explican acá, precisamente en la sección, para dar más detalle de su proceso analítico, precisamente que es lo que nos interesa ver. Luego, por ejemplo, el método Prisma, que ya lo vimos para recolección, también es un método que se utiliza para entender que hay un procesamiento. ¿Y por qué hay un procesamiento? Porque finalmente el método Prisma no solo nos indica la cantidad de fuentes que usaron, sino que nos implica también el análisis o la síntesis de la información. ¿Cómo se sintetiza la información? Que estaría asociado o se estaría asociando el método Prisma, por ejemplo, a un método como el de conteo de palabras o un método como el de codificación. Porque una vez que las fuentes nosotros tenemos sintetizada la información, comenzamos entonces a trabajar temas como codificación, temas como conteo de palabras, pero para ver la información que más se repite o la información que más útil nos puede quedar. ¿Ven? Entonces, esta es otra técnica que uno puede considerar como parte del método Prisma. Digo, como parte del procesamiento, que sería el método Prisma. Otras técnicas que recomiendan algunos autores es, por ejemplo, el tema de reducción de datos o de categorización de la información. Las mismas categorías como elemento, estamos hablando que es un tema de tipo de procesamiento, porque yo al categorizar los datos, categorizar propiamente estos datos que recogí, ya los comienzo como a sintetizar, a agrupar. Y esa agrupación es un procesamiento de información. Por eso se llama categorización. Y esa es una manera. De cierta manera, ya la categorización ustedes la han venido aplicando porque desde que nosotros definimos categorías, entonces nosotros definimos también cómo vamos a ordenar esos datos en función de esos elementos de estudio. Entonces, vean que la categorización es una técnica también que ustedes utilizan porque lo que permite es una síntesis. Después de ahí tenemos reducción de datos, que la reducción de datos significa la sintetización de la información. O sea, reducción de datos es para ponerle de una manera más sistemática y más significativa. ¿Ven? Entonces, la reducción de datos es algo que nosotros siempre estamos haciendo durante todo el proceso de investigación, porque nosotros dosificamos, por eso es que les decía, nosotros no es que estudiamos 80 cuestionarios, no, la idea es poder reducir los datos, ya sea por ubicación de conceptos principales, ya sea por ubicación de algún elemento central que nos permita sintetizar esa información y con eso reducir los datos que tenemos que manejar. Y eso es una técnica de procesamiento, llegar de una data en bruto grande a una data más reducida que ustedes puedan incorporar al documento. ¿Ven? Entonces, la reducción de datos es otra técnica, pero hay que saberla aplicar, porque tenemos que tener una conciencia muy clara de cuál es nuestro eje principal que nos va a permitir reducir los datos. Y la reducción siempre, siempre va a ir en función de la reducción de datos siempre va a ir en función de una síntesis concreta pero sustanciosa, ¿verdad? No es eliminación de datos. Ahí sí quiero que lo tengamos claro. No es eliminar datos por eliminar, no. Sistemáticamente, al tener nosotros toda la información, vamos encontrando esos elementos principales y esos elementos principales los vamos como condensando, pero no dejando nada por fuera. Eso no significa que adrede, digamos, no, es que yo ya después de la pregunta 40 no voy a revisar más. No, no significa eso. Sí se revisa toda la información o los datos, pero lo vamos reduciendo. Y conforme nosotros vayamos reduciendo la cantidad de data, pero bien sintetizada, bien sistemática, bien, o sea, que la sistematización se haya hecho como tiene que ser, vamos a cubrir todo, pero nos vamos a dosificar en el tiempo y recursos que nosotros vamos a ocupar. ¿Ven? Entonces, ya sea por conceptos, ya sea por algún elemento numérico, ya sea por alguna variable específica, es que nosotros
vamos a comenzar a reducir esos datos. Ese es otro tipo de técnica que también se utiliza. Otras técnicas están relacionadas a métodos comparativos. Por ejemplo, las matrices doble entrada, las matrices de varias variables o perspectivas. Todos esos son métodos comparativos. Esos métodos son muy importantes, sobre todo cuando nosotros estamos en una etapa como donde llegamos y tenemos las oportunidades de mejora. Comenzamos a verificar qué elementos de los marcos de buenas prácticas pudiéramos incorporar y entonces el método comparativo nos permite entonces interpretar, por ejemplo, oportunidad de mejora versus marco para identificar algún elemento que sea aplicable, que sería lo que finalmente queda, digamos, aquí en el cuadro completado. ¿Ven? Entonces, estos métodos comparativos nos sirven de esa manera. Otro método comparativo también nos puede servir, por ejemplo, cuando realmente tal vez no tenemos oportunidad de mejora, pero sí estamos visualizando, no sé, compararnos contra industria. O tenemos información de 4 industrias distintas y comparamos entre ellos, entre las distintas industrias comparamos. ¿Ven? Entonces también, pero tenemos que tener algún eje central de comparación entre las diferentes industrias. No es simplemente comparar por comparar, sino que tenemos que tener elementos que nos guíen en esa comparación. Entonces, el método comparativo requiere que nosotros tengamos establecido qué es el elemento que queremos comparar o los elementos y a partir de ahí los resultados comenzamos a hacer evaluaciones. Ahora, el método comparativo, a como puede ser que utilice, obviamente, desde el punto de vista cuantitativo es más fácil cuando tenemos variables que son medibles, porque las variables medibles nos permiten tal vez hacer comparaciones a nivel de resultados como tal, a nivel de resultados. Pero aquí es más una comparación por no un dato específico, sino que es una comparación también valorativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el método comparativo se utiliza, sobre todo en elementos cualitativos, incluye mucho el tema de interpretación, de una valoración de parte de ustedes. Porque, por ejemplo, puede ser que el método comparativo sea que yo estoy buscando el aspecto de mejora, gestión de costos. La empresa número uno me señala que lo hacen a través de su contabilidad. La empresa número dos me indica que tiene herramientas específicas, sobre todo basado en el tema del presupuesto. La empresa número tres me indica que aparte del presupuesto tiene un seguimiento y control de costos específicos que lo relaciona también con el orden estratégico a nivel de la inversión que se les pidió inicialmente. Entonces significa que tenemos en cada uno de esos elementos alguna consideración específica. El juicio de experto y su valoración de ustedes es lo que va a permitir realmente interpretar y entender cuál va a ser el elemento conclusivo que vamos a sacar de ahí, que sea lo que nos permita después incluir en la solución. ¿Ven? Entonces, puede ser que estemos viendo como cosas distintas, pero la interpretación de ustedes puede ser que sí lleven a cosas similares. Y entonces ahí es donde implica mucho también el uso del juicio de experto dentro del método comparativo. Entonces, este es otro tipo de método que se puede utilizar. De la presentación anterior, aparte del método comparativo, teníamos también el tema que yo se los pasé por alto, el de análisis de contenido. Por ejemplo, lo que es análisis de contenido es separar la información por categoría y valorar ese análisis como tal, en qué elementos principales puedo yo recoger. Pero si ustedes ven, análisis de contenido es una actividad también muy del juicio de ustedes, como juicio de experto. ¿A qué es lo que yo quiero llegar con esto? La parte de procesamiento no es tan estructurada como las herramientas para la recolección, sino que la parte de procesamiento va a depender mucho de la expertise y pericia de ustedes porque las actividades de procesamiento están más en función de un proceso propiamente, que realmente en función de un elemento específico en el cual nos vamos a centrar como pasa en el anterior, que es más en el instrumento, aunque es parte de un proceso. Aquí no hay como un instrumento específico, sino que los instrumentos son construidos para dar un sentido a la forma en que vamos entendiendo la información. Entonces aquí es mucho de la experiencia de ustedes, esa pericia que tengan para poderlos realmente construir. Ahora, ¿qué otros métodos hay? Yo les hablaba de triangulación de datos.
El método de triangulación de datos es un método valorativo, es un método donde ustedes imponen también su conocimiento sobre, en este caso, la gestión de proyectos como tal, porque lo que implica el triangulación de datos es poder tener diferentes perspectivas, pero finalmente los que tienen que encontrar los puntos comunes son ustedes. Entonces, por ejemplo, cuando uno les dice, es que pregunten al gerente, a los directores y no sé, tal vez al cliente, usuario final, es porque si aplicamos herramientas en esos tres grupos y estamos trabajando la categoría, aunque sean perspectivas distintas, ustedes en la triangulación están viendo los tres escenarios distintos, las tres visualizaciones, y entonces pueden encontrar puntos comunes porque ya eso queda en la pericia de ustedes del análisis, pero están usando una técnica de triangulación de datos. Porque entonces también podemos hacer referencia a que si hay similitudes o hay una diferenciación. Puede ser que descubramos que el gerente o los gerentes o el cuerpo gerencial es el que está más separado de la visión de los otros dos grupos. Entonces ahí puede ser que más bien el trabajo, la oportunidad mejor esté sobre los gerentes. ¿Ven? Ahora, entonces tenemos la triangulación de datos, que es una técnica abierta. La forma también de aplicarlo a veces es no solamente con herramientas propias, sino también puede ser que nosotros valoremos la perspectiva de varias personas. Por ejemplo, en una observación puede ser, como yo la puedo hacer solo, puede ser que la observación yo también la haga, pero de otra manera, que es incluyendo a otros dos, tres compañeros, compañeras, hacer un grupo de observación y cada uno tiene su propia perspectiva. Y a partir de esa perspectiva, de ese grupo como tal, entonces a partir de esa perspectiva de ese grupo, podamos hacer una triangulación de datos, porque estamos triangulando las visiones que tienen todos los observadores, que han sido los que yo escogí. Entonces, esa es otra manera de triangulación de datos, que no está en función de las herramientas que yo aplico, sino que la triangulación de datos estaría en función de que estamos usando varios investigadores propiamente. Ok, luego tenemos el juicio de experto. El juicio de experto, bueno, algunos profesores dicen que cómo podemos considerar de ustedes de juicio de experto, pero más que como técnica es una valoración que siempre está detrás de ustedes. Porque el juicio de experto, ustedes ya pasaron por todo un proceso y se supone que ustedes al construir la solución están aplicando su pericia, precisamente, y lo que aprendieron en construir la solución. Y con eso están procesando también la información, porque están procesando cómo esos resultados, entenderlos en función de la necesidad que tiene su empresa, de la aplicación específica. Y el conteo de palabras hace referencia a buscar entre las diferentes fuentes de información conceptos que se repiten normalmente. Y esos conceptos que más se repitan son los conceptos, ¿cómo se llama? Son los conceptos, eh, son los conceptos eh, principales que están dentro de esas respuestas que les van a ayudar a sintetizar la información. ¿Ven? Entonces, el conteo de palabras no es tanto contar palabras en sí, sino es ubicar conceptos principales y esos conceptos principales son precisamente para sintetizar información y para encontrar cuáles son los puntos primordiales que nosotros vamos obteniendo de esta búsqueda de información. Ahora, ¿cuál es el resultado del proceso analítico? Esto. Tenemos una etapa de recolección de datos, tenemos estas tareas analíticas, que es el procesamiento, que es lo que nosotros ocupamos, que ustedes nos lo expliquen con claridad. Vean que otros elementos que aparecen ahí son matrices, diagramas, dibujos, esquemas, bueno, mapas conceptuales, eso puede ser una herramienta, un mapa, un diagrama de flujo, esos son herramientas de procesamiento, esas también las pueden aplicar. Y entonces la tarea analítica tiene como resultado final, ¿qué? Que encontrar ahora sí los verdaderos resultados de su proyecto. Significancias profundas, interpretaciones profundas, demostración de hipótesis, establecimiento de oportunidades de mejora, bases para construir soluciones. Eso es lo que tiene que ser el resultado final del proceso analítico. ¿Ven? Lo que pasa es que aquí es interesante porque las diferentes fases de recolección no solo tenemos relación vertical, sino horizontal, porque conforme nosotros vayamos fluyendo las etapas del proyecto, nosotros vamos a ir
variando ciertamente, digamos, la posición. Inicialmente la recolección es para los primeros datos, que es como para la demostración del problema y encontrar algunos elementos causales, similitudes, pero como demostrativo inicialmente. Luego, cuando hacemos la inmersión profunda en la segunda etapa, ya son observaciones, encuestas, cosas más dirigidas que nos va a dar reflexiones más profundas. Y esa reflexión más profunda también nos va dando mejor argumento sobre lo que está pasando. Y con ello, más que ya encontramos las categorías y demás, podemos ir profundizando en algún hecho que hayamos dejado atrás. Y al final, cuando ya tenemos todos los datos que ocupamos y trabajamos ese analítico a profundidad y ya sabemos diagramar procesos, podemos hacer matrices, creamos conceptos nuevos, es porque ya estamos haciendo la propia solución. ¿Ven? Y entonces esa es la variación del proceso analítico. Y eso es lo que se busca. La parte de análisis, hay otra presentación que es a la que vamos a ver de ayer en 15, para el día 13 de octubre. Ese día vamos a ver la parte de análisis, vamos a ver lo que son conclusiones y vamos a ver la parte de lo de la presentación. Entonces, más o menos lo que yo les había dicho, como 40 minutos, era toda esta parte de procesamiento. Lo importante es que ustedes comprendan que en el documento todo es explicativo. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? No No, hay mi ningún. parte. Bueno, ok. Entonces paro grabación.